Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, que son los derechos humanos. Y lo que hace que este tema, el tema de esta tarde adquiera más relevancia, es que vamos a hablar de algo, de una fusión muy importante, que tiene que ver con los derechos humanos en los cobros indebidos. Y yo creo que en muy pocas ocasiones, si no es que casi nunca, se logra abordar el tema de los derechos humanos que nos asisten a los deudores desde una perspectiva, tan profesional y a la vez tan práctica como la va a hacer nuestro invitado de esta tarde. Resulta que se han dado cambios trascendentales en cuestiones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, precisamente pronunciada en el mes de junio del año 2011, que nos habla en relación a que los jueces ahora deben de tener y procurar un mayor respeto, una máxima protección, lo dicen, a la cuestión de los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana. Sin embargo, este escenario es contrastante con las actuales circunstancias de desigualdad económica y de pobreza que son una constante en nuestro país y que son algo que además nos debe de, no de preocupar, sino de ocupar a todos. Ahora bien, en relación a esta reforma que ha sido pronunciada en el año 2011, cada vez son más frecuentes los términos o los conceptos de derechos humanos, tratados internacionales, principio de convencionalidad, pero ¿qué tiene que ver todo esto y en qué nos beneficia concretamente a los ciudadanos? Me refiero con énfasis en especial a los usuarios de servicios financieros y a los deudores, como usted que nos está sintonizando. Y para explicarnos de un modo práctico todos estos conceptos en este tema, tenemos en el estudio en esta tarde nada menos que al doctor José Alfredo Gómez Reyes. Él es representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El doctor José Alfredo es abogado e investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana y actualmente se desempeña como segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así que ya con este antecedente, pues nos dice todo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes y agradecerles infinitamente la invitación. Muy bien, y quiero aprovechar para enviar un saludo a quienes nos sintonizan en Álamo a través de la voz de la Huasteca por el 90.7 de FM. También a quienes nos están sintonizando en Papantla a través de la voz del Totonacapan por el 90.3 de FM y a quienes nos escuchan en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en nuestras redes sociales por Facebook, Conexión Veracruz Radio, por Twitter, @Conexión B de Veracruz, en nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx y les recuerdo que durante esta hora estará a su disposición nuestra línea telefónica con la 228-237-0000 para que usted nos llame. Y ya entrando en materia del tema que nos ocupa esta tarde, doctor, ¿nos pudieras comentar y decir de un modo práctico cómo debemos entender a los derechos humanos? Claro que sí, es una concepción en la que todas las personas, por su sola calidad de seres humanos, tienen una dignidad intrínseca a su persona y tendríamos que son todos aquellos derechos fundamentales que tienen las personas que los llevan a vivir o a que tengan una vida digna en ese sentido. ¿Cómo cuáles, doctor? Sí, tenemos el derecho humano a la libertad personal, a la libertad de expresión, el derecho a la integridad personal, ¿no? A la honra y dignidad, ¿no? Al debido proceso, a un recurso efectivo
derechos humanos que, como bien mencionabas hace un momento, en la reforma constitucional de 2011 se amplían este catálogo de derechos, toda vez que la propia Constitución reconoce que no solo los derechos humanos que están establecidos y reconocidos en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales en los que México forma parte. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, es uno de los principales instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos al que México forma parte. Bien, para el auditorio que nos está escuchando, ya tomo nota de lo que tú nos has comentado en relación a en qué consiste un derecho humano, pero ¿cómo ejercerlo? ¿Nos pudieras poner un ejemplo práctico? Porque como lo decíamos al inicio, el término derechos humanos y que ahora incluso a los niños en las escuelas nos dicen tienen que respetar tus derechos humanos, se ha vuelto un tema tan de moda, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero creo que sucede. Es un término también un poco que empieza a sonar trillado, pero ¿cómo podemos decir, cómo el ciudadano puede estar seguro de que puede hacer valer un derecho humano? ¿A través de algún ejemplo práctico nos pudieras decir? Claro que sí. Bueno, habría que diferenciar dos mecanismos o instrumentos o formas de poder hacer valer estos derechos mencionados. Están los mecanismos jurisdiccionales y los mecanismos no jurisdiccionales. Dentro de los no jurisdiccionales está precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene básicamente su competencia para investigar violaciones a derechos humanos realizadas, toleradas o omitidas por servidores públicos de competencia estatal. Por su parte, la competencia jurisdiccional pues tiene que ver con la posibilidad, y eso también es un derecho humano, el acceso a la justicia. Cuando cualquier persona se siente vulnerada en sus derechos humanos, podría acudir a este órgano jurisdiccional a través de una demanda, de una queja, de una solicitud para decir yo me siento vulnerado en mi derecho humano y por lo tanto solicito de la autoridad no solo que investigue, que sancione al responsable si fuera en materia penal y que me repare el daño. Bien, estamos hablando has puesto un ejemplo de qué tipo o qué puede entenderse por derechos humanos, has mencionado también el derecho a la vivienda y nos pudieras explicar en qué consiste este derecho humano a la vivienda. Claro que sí, una de las obligaciones precisamente de las autoridades, en este caso entendemos como el Estado mexicano, al firmar este tratado internacional, su propia constitución en el primero constitucional establecer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. En el caso específico de tu pregunta, el derecho a la vivienda, ¿no? Es un derecho humano reconocido dentro de lo que nosotros conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver precisamente con la posibilidad de tener una vivienda digna, ¿no? Donde puedas resguardarte, donde puedas vivir como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un derecho básico, ¿no? Para poder desarrollar otros, ¿no? El solo hecho de poder llegar a un lugar y sentirte seguro, ¿no? Eso te da la posibilidad de garantizar, por ejemplo, tu derecho a la seguridad, ¿no? El derecho que tú tienes al descanso, ¿no? El derecho que tú tienes a la familia, por ejemplo, ¿no? Dónde establecerte con una familia. Entonces vemos, y eso es uno de los principios que rigen los derechos humanos, en la interdependencia, ¿no? Esa interrelación que existe uno con el otro, y entonces a veces no tenemos que verlos de forma que se puedan dividir, siempre están unidos, ¿no? Entonces mencionamos el derecho a la vivienda y toda la interrelación que tiene con otros, ¿no? Esto es, tenemos derechos humanos todos por el solo hecho de ser personas. ¿Así debemos entenderlo? Sí, así debemos entenderlo. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, ¿no? Por el solo hecho de esa calidad, ¿no? Y no podríamos nosotros de alguna forma ser discriminados, ¿no? Y que no se me otorgue o que no se me beneficie con un derecho. Y estas le llamamos categorías sospechosas o formas de discriminación, pues tiene que ver con que yo tengo el derecho a no ser tratado de forma desigual por mi condición religiosa, económica, mi política, ¿no? Mi raza, mi sexo, mi color de piel, ¿no? Toda esta gama de categorías sospechosas como tal, así las denominamos, formas de discriminación. Entonces la autoridad no podría en algún momento
argumentar que por esa razón no ese puede ser el pretexto para no garantizarme o otorgarme un derecho humano. Bien, pues estamos hablando de todo este catálogo de derechos humanos. Nos está haciendo referencia el doctor en que todos tenemos derechos humanos por el solo hecho de ser personas y que están además reconocidos en la Constitución, doctor, ¿es así? Claro, tanto los que están reconocidos en la Constitución como los que están reconocidos en tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país. Incluso se pone más interesante esto porque con la reforma constitucional de 2011, ¿no?, hubo varias interpretaciones de nuestro órgano jurisdiccional máximo, que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se hace precisamente una interpretación de esta reforma y se dice pues que no solo es lo que establece el tratado internacional, sino lo que los órganos encargados de vigilar su cumplimiento han interpretado. En este caso, México, al ser parte de un sistema internacional, una comunidad internacional, ha firmado un convenio, un acuerdo de voluntades con otros países, en este caso específico con países del continente americano, ¿no?, y que están obligados a promover, respetar estos derechos humanos en su mayor alcance, ¿no? En ese sentido, crea un pacto o un convenio que se llama, hace rato mencionaba, Convención Americana de Derechos Humanos, y a su vez, este instrumento internacional crea dos organismos internacionales importantes que se van a encargar de vigilar que se cumplan los alcances de estos derechos humanos, que son Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las interpretaciones que haga este órgano internacional denominado Corte Interamericana, pues también es el alcance que se tienen que interpretar esos derechos humanos. Es decir, por ejemplo, si la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 63 habla de la reparación del daño, ¿no?, lo limita a materiales inmateriales, ¿no?, a que se repare de esa manera, pero las interpretaciones de este organismo lo han llevado a hablar, por ejemplo, el daño al proyecto de vida. Bien, pues estamos hablando con un experto en derechos humanos y al volver continuaremos abordando conceptos como tratados internacionales. Volvemos. El 1, 2, 3 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:15. Los problemas que vivimos todos los días sí tienen solución. En el Partido Verde nos esforzamos por cumplir lo que ofrecemos. Soy Héctor Yunes, candidato del Partido Verde. Como tu gobernador, trabajaré para que los hospitales tengan más medicinas y menos enfermos, para que tengamos más agua potable y de mejor calidad, para que tengamos un mejor transporte público, pero sobre todo, más seguro. Confía en mí, te voy a cumplir. El Partido Verde sí cumple. Candidato de coalición. Hola amigos, ¿qué onda? Soy Ainhoa Cantalapiedra, la cantante española, y os envío a toda la gente que escucháis Conexión Veracruz un saludo y un beso enorme. Conexión Veracruz, todas las voces. Te busco en cada línea, en cada forma de pensar, te busco en otras vidas, siempre en cada... Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Sismo de 9.9 grados suena en Conexión Veracruz. Epicentro Creativo, martes y jueves a las 5 de la tarde por Conexión Veracruz, todas las voces. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexiondveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexiondveracruz.com.mx.
Bordeando río arriba por la población de Santa Rosa, a 35 kilómetros de Zempoala, se encuentra la pintoresca población de Actopan, que en voz náhuatl significa en tierra fértil. Ubicada a 311 metros de altura sobre el nivel del mar, su extensión comprende los más diversos paisajes de montaña, cañadas, manantiales, manglares y llanuras costeras. En sus alrededores se localizan poblaciones importantes por su valor histórico. Entre ellas encontramos Coyolillo, fundado por esclavos africanos que se fugaron por el duro trabajo al que eran sometidos en el trapiche de algún ingenio cercano. Aquí se preservan peculiares tradiciones propias de su patria de origen, como la monta de bueyes y la fabricación de máscaras con forma de animales, artesanías que utilizan en su carnaval a finales de febrero. Otates. Fundado en lo que fuera una vieja hacienda cañera, su esplendor correspondió al siglo XIX. Se encuentra al pie de un misterioso cerro que se levanta en medio de la cañada y cuya cima, además de conservar los restos de un convento, ofrece una maravillosa vista de la región. En Otates se celebra la Feria del Pan del 13 al 15 de noviembre. Son las 5:18. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y es muy importante, antes de seguir avanzando en el tema que estamos desarrollando ahora en esta tarde aquí en Zona Patrimonial, y antes de involucrarnos en la cuestión de qué tiene que ver los derechos humanos en los cobros indebidos, o por qué por el hecho de ser deudor tengo derechos humanos, porque qué tal cuando llega el cobrador a nuestra casa y nos hacen sentir que tenemos derecho a nada. Antes de seguir desarrollando ese tema, o de entrar en la materia concreta de lo que nos interesa y de por qué, de explicar por qué los deudores tenemos derechos humanos y cómo hacerlos valer, antes del corte tenemos aquí un comentario que quiere hacernos el doctor. Doctor. Sí, quisiera puntualizar, por ejemplo, otro derecho humano más al alcance de todos nosotros, y es precisamente el derecho al trabajo, ¿no? Un derecho tan importante para el ciudadano, para el padre de familia, para la madre de familia, ¿no? Para aquellas personas que están buscando un desarrollo en su persona profesional o humana, ¿no? Y que tiene que ver, como mencionaba hace un momento, con otros derechos humanos, como por ejemplo el percibir un salario, ¿no? Un dinero para poder satisfacer la necesidad de la alimentación, del vestido, de la educación, etcétera, ¿no? Entonces así concibamos a los derechos humanos. Muy bien, ahora quisiera regresar un poco. Estábamos hablando del derecho humano a la vivienda, que tiene que ser, y las características eran ser un espacio digno, claro, para el desarrollo de todos los integrantes de la familia, ¿no? Y dices, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a este derecho humano, pero ¿cómo garantiza el Estado, o en qué consiste el derecho humano de respeto a la vivienda? Porque esto no significa que el Estado deba otorgarnos una vivienda. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cuál sería el mecanismo a través del cual el Estado permite que todos tengan acceso a la vivienda, o que se respete este derecho humano? Sí, claro, a veces nosotros no tenemos que concebir estos derechos humanos de que vamos y alzamos la mano y nos dan una vivienda, ¿no? Al Bien. menos o vamos y alzamos la mano para que nos den un trabajo, Okay. ¿no? Sino tiene que ver también con esa otra parte que le corresponde al ciudadano, al individuo, a este padre y madre de familia de la que hablaba. Es decir, si yo quiero un trabajo, a lo mejor me requiere un poco de especialidad o de preparación o de estudios, ¿no? Entonces tendría que ser acorde a esa realidad. En cuanto a la vivienda, bueno, tampoco es que el Estado tenga esa capacidad presupuestaria para darle una vivienda digna que cumpla con estas condiciones. O sea, no debemos entender el derecho humano de la vivienda como esa obligación del Estado a proporcionarnos una vivienda. No debemos entender. Claro que sí, bajo el principio de progresividad. Es decir, hay necesidades básicas, ¿no? Que el Estado tiene que cumplir, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? El derecho al agua, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, etcétera. Entonces, aquí se maneja como política pública, y entiendas esto como
cómo el Estado me brinda o me asegura estos derechos humanos, pues a veces tiene que ver con programas sociales, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado piso firme, ¿no? Ya tienes una vivienda pero no tiene un piso adecuado, digno, entonces el Estado te puede proporcionar eso, ¿no? Estos programas de Infonavit, de Fobiste, ¿no? Que tiene que ver precisamente donde tú aportas una parte, ¿no? Contribuyes a esa posibilidad y el Estado te puede proporcionar otra parte de este derecho humano, porque somos muchísimas personas, somos muchos ciudadanos, entonces el Estado no estaría en capacidad de darle esa misma posibilidad a todos, ¿no? Pero sí cumple ese papel importante dando una parte, ¿no? O haciendo accesible este derecho humano a todas aquellas personas que dicen, bueno, yo sí quiero y también contribuyo de alguna forma. Muy bien. Pues entrando en el tema de esta tarde en relación a los cobros indebidos, pues hemos mencionado en muchas ocasiones que nuestro derecho humano como deudores es a ser tratados legalmente y con respeto si tenemos una deuda, pero ¿en qué consiste concretamente este derecho humano de los deudores, doctor? Sí, de entrada existe el derecho humano de los deudores al acceso a la justicia, a tribunales imparciales, o sea, jueces quien te van a resolver una determinada controversia, ¿no? Esa posibilidad que se te brinda para que tú puedas demandar a esa institución fiduciaria o bancaria que está cobrando excesivamente algunos intereses, ¿no? Y darte esa posibilidad de defenderte, ¿no? Como ciudadano, por una parte, por otro, que estos intereses no sean excesivos, ¿no? Porque entonces ahí hablamos inclusive de la comisión de un delito, como es la usura, reconocido en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Veracruz, donde los ciudadanos, las personas que son víctimas de estas instituciones que cobran excesivamente los intereses, ir a denunciar, acudir ante un fiscal para poner en conocimiento esta conducta delictiva, esta conducta criminal como tal, y decirle: estoy siendo víctima de cobros excesivos y están lucrando con mi persona, con mi patrimonio como tal, ¿no? A nivel internacional, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe expresamente la explotación del hombre por el hombre como tal. Bien, doctor, muchas gracias. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Estamos escuchando que este derecho a ser tratado legalmente y con respeto si tenemos una deuda y el acceso a la justicia del que mencionas es porque debe conocer de nuestro caso pues un juez. No necesariamente, inclusive dentro de las competencias que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente o se basa en dos. Una, cuando es directamente una queja en contra de un servidor público, nosotros iniciamos una investigación, ¿no? Si hay una queja directa o de oficio, estamos al tanto de los medios de comunicación de las redes sociales. Me refiero al caso, doctor, en el que una persona incumple con un pago y es llevada a juicio a través de un juicio ejecutivo mercantil, un juicio mercantil o civil, hipotecario, por ejemplo, y es llevado ante un juez a tener que dar contestación, a exhibir comprobantes de pago y todo eso. ¿A esto te refieres con el acceso a la justicia? ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando van muchas veces los cobradores a hacer estas labores de cobranza extrajudicial, ahí pudiera entenderse en todo caso que no hay la obligación en todo caso del deudor, o no debe de tener el deudor el temor de que si incumple algún acuerdo de pago en lo personal con alguno de estos cobradores, pues estaría en todo caso incurriendo en algún delito, que muchas veces es lo que las personas piensan. Debe de hacerse el trámite de esta cobranza en la vía judicial. Y es ahí en donde están estas garantías. Claro que sí, como bien lo mencionaste, son acciones extrajudiciales. Hasta en tanto no se haya entablado un juicio en contra de esta persona, pues no estaría obligada a hacer acción alguna, ¿no? Y no tendría por qué tener temor, ¿no? De que sean embargados. Yo he visto que a veces les ponen en esos pues tipo citatorios o tipo amenazas, a eso me refiero, que les van a embargar sus bienes, etcétera. O a romper chapas, candados, sí, claro, cerraduras. Las personas particulares no pueden tomar la ley por sus propias manos. No, una persona particular no podría ir a hacer justicia y como tal. Y de eso nos habla un artículo constitucional, ¿no?
abogado? Claro que sí, o sea, el acceso a la justicia, ¿no? En términos del 14, 16 de nuestra Constitución, del 8 de la Convención Americana, dice, tienes el derecho al acceso a la justicia, un acceso a la justicia real y material, que implica que en caso de que una persona adeude, tiene que esperarse a que sea una notificación o un emplazamiento como tal, una notificación de demanda, en términos simples, de que ya está siendo demandada ante un órgano jurisdiccional, y ese órgano jurisdiccional, que es imparcial, ¿no? Va a llegarse de las pruebas necesarias, donde el deudor estaría en todas las posibilidades de demostrar si son intereses excesivos, ¿no? Si ya pagó 3 veces la deuda, o muchas veces o eso se le pasa. está cobrando algo que ya pagó, en efecto. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el derecho humano al acceso a la justicia, la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional te escuche, ¿no? Analice tus pruebas y dicte una sentencia con total imparcialidad. Pues lo que nos está comentando el doctor, en el sentido de que no podemos ser objetos de, sin haberse acudido a un proceso legal, pues ser despojados de nuestros bienes o privados de nuestra libertad o de nuestras propiedades. Este debido proceso, todas estas garantías judiciales, además tuteladas por la Constitución, son un principio que debe de imperar en todos los casos en los que una persona ha caído en cartera vencida y está siendo requerido del pago de manera judicial, porque también ya lo distinguimos, hay extrajudicial, que significa fuera de juicio, o todos estos procedimientos de cobranza. Como intimidación, yo creo, ¿no? Intimidan a las personas, las asustan, las amenazan de que les van a despojar de sus bienes, los van a privar de su libertad, y eso no puede ser así, ¿no? Para eso existen los conductos, los mecanismos, pues oficiales, ¿no? Que ¿Esto son... sería violación de derechos humanos? Sí, claro, y sería comisión de delitos. Si una persona allana tu domicilio sin una orden de una autoridad, estaría cometiendo allanamiento de morada. Si una persona se atreve a extraer bienes dentro del domicilio, pues sería inclusive robo, ¿no? Entonces estas empresas privadas, estas empresas particulares no podrían excederse en ese sentido para poder amedrentar o lesionar de alguna forma a los deudores. Muy bien, pues al volver continuaremos hablando de derechos humanos y cobros indebidos. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:30. Que se pongan de pie las y los que quieren niñas y niños felices y protegidos, los que quieren la tranquilidad de su familia, las que quieren un futuro de paz y seguridad, los que quieren hacer triunfar los valores y la decencia. Que se pongan de pie los que quieren recuperar el orgullo de ser veracruzanos. Por un nuevo Veracruz, este 5 de junio, vota PRI. ¿Sabías qué? Hay tortugas que pueden vivir más de 100 años, pero existe el registro de una tortuga marina que vivió 250 y algunos científicos piensan que incluso podrían llegar a los 500 años. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx.
A pesar del nombre que presenta, el Descabezadero es un paraje natural en la cuenca del río Actopan, que precisamente es donde se encuentra el nacimiento de dicho río, creando una caída de agua que resbala por rocas rodeadas de una exuberante vegetación, pues el río llega a este punto después de correr por dentro de las montañas para brotar y caer hacia la poza, que será el inicio del cauce de este emocionante río, pues se ha convertido en uno de los lugares ideales para practicar descenso de río. Los locales cuentan que antes aquí se llegaron a practicar sacrificios con tribus indígenas, de ahí su nombre, el Descabezadero. Sin embargo, todo esto pertenece a la tradición oral que enriquece la cultura de la zona, quienes están muy contentos de mostrar sus riquezas naturales. Ubicado a tan solo 1 hora aproximadamente de Jalapa, la capital del estado, el Descabezadero es un punto de partida de muchos de los servicios de deportes extremos que ofrecen en el área, como son el rapel, la tirolesa y el rafting. Son las 5:33. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Pues continuamos hablando de derechos humanos y los cobros indebidos. ¿Y sabía usted que existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz? Y pregunto si sabía usted, porque de repente existen tantas instituciones al servicio de los ciudadanos y que no son utilizadas por desinformación, por desconocimiento, y permitimos que se sigan, como ahora lo estamos comentando, que se estén violando nuestros derechos y nosotros dejemos de hacer lo que también nos corresponde, que es activar el mecanismo judicial, jurisdiccional o no, para que sean los mismos respetados, ¿no? Entonces es una época la que estamos viviendo, en la que nadie puede decir no tengo acceso a la información. Creo que ahora la información es más gratuita que nunca y está más al alcance de todos que nunca antes, ¿no, doctor? Entonces vamos a comentar y vamos a aprovechar la presencia de nuestro invitado para que nos explique con gran detalle y en términos prácticos, para que el auditorio que nos está sintonizando lo escuche y lo entienda, sobre todo lo comprenda. ¿Qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuál es su función, doctor? Sí, es una institución, como comentabas, pública, ¿no?, que está al servicio de toda de la comunidad, de todos los ciudadanos veracruzanos, que pugna por el respeto máximo de los derechos humanos y como tal puede y tiene competencia para conocer violaciones a derechos humanos que han realizado servidores públicos, ¿no? En ese sentido, en cuanto a los deudores, ¿no?, pueden acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí se les dará el servicio de orientación, de asesoría jurídica, ¿no?, para que entiendan que cuando ya tienen una demanda en contra de ellos por no han realizado de que ya deben, ¿no?, de que les están cobrando sus adeudos, o que se sienten víctimas porque ya pagaron y les están nuevamente cobrando, y ahí la Comisión Estatal les brindaría esa asesoría, ¿no?, los orientaría en ese sentido. Y bueno, si bien no va a conocer plenamente de esa queja que se está presentando, porque las instituciones bancarias o estas tiendas departamentales pues son digamos particulares, ¿no?, pero lo cierto es que nosotros pugnaríamos porque se les designara un abogado gratuito para que pudieran ustedes estar en posibilidad de contestar esta demanda que está en su contra. Y es muy importante decirle al auditorio que deben contestar estas demandas cuando ya está firmada por una autoridad jurisdiccional que diga que es un juez. Sí deben contestarla, porque si no contestan entonces están de alguna forma permitiendo estas violaciones a derechos humanos. Quiero hacer énfasis en lo siguiente: cuando ya venga firmada por un juez, es muy fácil confundirse entre uno de estos requerimientos que además ya está prohibido aquí en nuestro estado, ya no se debe hacer, pero se sigue haciendo. Estos citatorios que dicen preséntese hoy o mañana va a estar usted, lo vamos a echar a la calle, vamos a traer un cerrajero, en fin, toda esta serie de amenazas. ¿Cómo podemos distinguir un citatorio emitido por un particular por uno que sí es emitido por una autoridad competente, por un juez?
¿Cómo podemos distinguirlo, doctor? Sí, de entrada la persona que va a hacer esta notificación, este emplazamiento ¿O embargo? Exactamente, se tiene que identificar como trabajador de un órgano jurisdiccional y normalmente van a decir soy actuario, soy notificador, soy personal del juzgado fulanito de tal, ¿no? De aquí del estado de Veracruz, ¿no? Hasta en tanto no pase eso, todos aquellos este tipo de citatorios o papeles donde los amedrentan, les meten miedo, pues normalmente va a estar firmado por el asesor jurídico, el licenciado encargado de cobranza, ¿no? Y entonces esto pues no tiene validez jurídicamente hablando. Doctor, esto es la primera obligación de un servidor público, es identificarse plenamente. Claro ¿Debe que de sí. llevar algún café, en fin? Claro que sí, tienen que identificarse plenamente su nombre, su cargo y de qué institución pública viene, ¿no? En este caso, de qué juzgado o de qué tribunal está realizando esa notificación. ¿No puede negarse a la identificación? No, como servidores públicos nosotros estamos obligados precisamente a identificarnos en todo momento, ¿no? A decir nuestro cargo, a siempre portar un gafet, ¿no? Una credencial donde nos identifiquemos plenamente, porque nuestra labor tiene que ver eso con el servicio público, ¿no? Entonces, si se le pregunta a usted de dónde viene, quién es y qué pasa, tiene la obligación expresa de contestar estas preguntas. Muy bien, y enseguida, la documentación que lleva, ¿qué características, qué datos podemos notar que a nosotros como ciudadanos nos genere la certeza de que esto viene en efecto procedente de un juzgado? Sí, normalmente va a tener el actor, o sea, quién está demandando, a quién está demandando, qué juez está permitiendo esto, qué número de expedientes se le ha asignado. El número de expedientes sobre todo. Sí, es muy importante, ¿no? El número de expediente que se va a hacer el juez, ese documento impreso que va a permitir precisamente poder dictar una sentencia en algún momento, ¿no? Ok, ¿sellos? Sellos, sí, claro que sí. Normalmente al lado de la firma del juez o del actuario, del personal del juzgado, van a poner un sello donde nuevamente se advierte qué institución judicial es. La que está procediendo en contra del deudor. Muy bien. Bueno, ¿cómo podríamos decir en palabras comprensibles cuáles son a grosso modo las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuándo sí puede actuar, cuándo no puede actuar? Bien, pensemos que es una autoridad que no depende de ninguno de los, ni del Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Legislativo. Es un órgano independiente, autónomo como tal, que va a investigar, ¿no?, violaciones a derechos humanos realizadas por otra autoridad. Entonces ahí diferenciamos. ¿Cuándo es competente la comisión? Cuando hay inmerso o está involucrado en la violación a derechos humanos un servidor público, cual sea de estos, cualquier servidor público que esté dentro del estado de Veracruz. Es decir, si ya es una autoridad federal, piénsese un policía federal de caminos, ahí no somos competentes. Pero si es un agente de tránsito, un agente vial del estado de Veracruz, somos totalmente competentes, por ejemplo, ¿no? Cuando es entre particulares, ahí no somos competentes. Ahí se tiene que dirimir ya en una instancia judicial, como comentábamos hace un momento. Muy bien, entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de sus facultades principales es la de investigar si es que en determinado caso se ha cometido una violación a un derecho humano. A un derecho humano. Y retomando el derecho humano del acceso a la justicia, que es el principal de todos los deudores, sobre todo, bueno, de todos, pero con énfasis especial en el tema que estamos abordando. Si, por ejemplo, alguien exhibió un comprobante de pago para demostrar que lo que le están cobrando es mucho más de lo que en realidad debe, y el juez se está negando a darle valor a ese documento, a esa prueba que está aportando el demandado o el deudor, ¿tendríamos ahí una violación de derechos humanos, doctor? Totalmente. Ahí sí, como bien lo mencionas, ya está participando una autoridad del estado de Veracruz, como es ese juez, y yo a ese juez sí lo puedo investigar para efectos de que haga bien su trabajo. Y si ustedes presentaron pruebas, ¿no? Y no fueron admitidas o no se las quiere recibir o no fueron, digamos, desahogadas de la forma en que la propia ley lo establece,
¿no? Entonces ahí sí nos podemos meter y poderle nosotros decir a ese juez, ¿sabes qué? Estás haciendo mal tu trabajo y esto impacta en los derechos humanos de la persona que está involucrada, en este caso como debido proceso. Entiéndase como debido proceso esa posibilidad que tienen como ciudadanos de ser oídos o ser escuchados y vencidos, ¿no? Para poder ya ser perjudicados de alguna manera en su patrimonio o en su libertad como tal. Bien, para ir puntualizando el desarrollo que estamos haciendo del tema, si usted es víctima de cobradores, puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero únicamente le van a dar una asesoría en relación a qué instancia dirigirse para acusar o denunciar a esta persona que le está causando estos actos arbitrarios. No debe entenderse propiamente como una violación de derechos humanos, pero si usted está siendo parte de un proceso, como parte demandada por un cobro de pesos, y la autoridad que está a cargo de conocer de su caso no está valorando debidamente todo el material probatorio que usted está aportando para demostrar los hechos de su defensa, entonces sí podemos acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, no tanto como el valor probatorio que le da las pruebas, pero sí que se las reciba, ¿no? Porque ya si en el criterio jurisdiccional sin tampoco no nos podemos meter. O sea, okay, si él dice yo condeno a la parte que están demandando, no nos podemos meter. Sí nos podemos meter por decirle, es que te aportó estas pruebas y no se las recibiste, no las desahogaste. Ya quien tendría en su caso que revisar el valor probatorio, tendría que ser la segunda instancia, en este caso el superior jerárquico, que son los tribunales, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, donde hay 3 magistrados, ¿no? Que hacen una sala, y en esa sala van a revisar lo que hace el juez. Ahí sí van a darle el correcto o no valor probatorio como tal. Muy bien, pues al volver del corte continuaremos hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sus funciones. No se vayan. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:44. Lo que Javier Duarte ha hecho por Veracruz, que es mucho, y ha sido de lo que mejor ha hecho. Transparencia, orden, la gente le tiene confianza a Javier Duarte. El gobernador del estado le da un extraordinario tratamiento. Javier Duarte ha logrado una tasa de desocupados menor. Javier Duarte es mi jefe político porque es mi gobernador y es de mi partido. ¿Tú votarías por un empleado de Duarte? Nosotros tampoco. Este 5 de junio vota por Miguel Ángel Yunes, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAN-PRD. Mejor conocido como Cricri, Francisco Gabilondo Soler fue un compositor y cantautor mexicano nacido en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907, cuyas obras, en su mayoría para el público infantil, aún son recordadas en nuestros días. Cricri tuvo una afición especial por aprender, siendo sus intereses favoritos la música y los cuentos, que más tarde combinaría, creando así las canciones y obras por las que es reconocido mundialmente. Desde su juventud fue notoria la facilidad que tenía en el piano, y desde muy joven comenzó a componer sus primeras obras, que más tarde presentaría en su propio programa de radio, siendo este el que lo lanzaría a la fama. Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. La isla de Sacrificios estuvo habitada desde la época prehispánica por totonacas y olmecas. En 1518, el español Juan de Grijalva exploró el Golfo de México y descubrió una pequeña isla a la que bautizó con el nombre de Sacrificios, al encontrar en ella cuerpos indígenas con claros rasgos de sacrificios hechos en ofrenda a sus dioses.
Con los conquistadores, el sitio perdió su población indígena y al pasar el tiempo, el lugar solo contaba con algunos vigías y unas cuantas chozas, lo que propició que se convirtiera en el refugio de piratas. La isla permaneció en poder español hasta 1825. Actualmente, su acceso está cerrado al público y está protegida por la Secretaría de Marina. Son las 5:47. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso, hemos escuchado qué importante es la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, pero como todo, si nosotros no sabemos de su existencia o no sabemos cómo activar esta instancia para nosotros obtener algún beneficio, pues es casi nulo el beneficio que esto nos puede producir. Y me gustaría preguntarte, doctor, para todo el auditorio que nos está escuchando y que en determinado momento ha considerado que se han violado sus derechos humanos, ¿cómo pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja? ¿Cómo debe de hacerse? ¿Cuál es la formalidad? Sí, mira, nosotros tenemos una sede central aquí en Jalapa, Veracruz, pero también tenemos delegaciones a las que se pueden acercar, la que más cerca les quede. Tenemos en Córdoba, en Coatzacoalcos, en Tuxpan, en Pánuco, en Veracruz, en Acayucan, en Chincontepec, en Papantla y en Zongolica. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos humanos puede acudir a cualquiera de estas oficinas en estas delegaciones y plantear su problemática, su pesar, y ahí se le brindará la asesoría adecuada, ¿no? Si hay servidores públicos involucrados, pues se iniciará inmediatamente una queja en contra de ese servidor público, se investigará para poder ver si se violaron esos derechos humanos, ordenar una reparación. ¿Cómo se presenta la queja? ¿Tiene alguna formalidad en especial? ¿Debe ser por escrito? ¿Puede ser telefónica? ¿Cómo es? Sí, el ideal sería que acuda la persona a cualquiera de estas delegaciones, ¿no? Lo haga por escrito de preferencia, y si no, ahí se le tomará todos esos datos generales, su nombre, su domicilio, dónde podemos localizarlo, cuáles fueron los hechos, ¿no? Qué servidores públicos están involucrados en su caso, firmarlo, ¿no? Decir si hay testigos. A veces quien tiene a la mano inmediatamente todas estas pruebas, ¿no? Que a nosotros nos ayudarían muchísimo, pues son esas personas que se sienten vulneradas en sus derechos humanos y facilitarían todo, ¿no? Independientemente de que nosotros iniciemos una investigación exhaustiva pidiéndole informes a la autoridad, recabando las pruebas necesarias encaminadas a demostrar si se violaron o no los derechos humanos. También se puede por teléfono, claro, en el sentido de que si es algo urgente, ¿no? Las gestiones que nosotros podamos realizar, ¿no? Inmediatamente para proteger ese derecho humano y que no haya una violación de imposible reparación, ¿no? Entonces el mecanismo es inmediato, para efectos de proteger a la persona y sus derechos humanos. ¿Con quién deben dirigirse? Si es aquí en sede central, tenemos una dirección de orientación y quejas, precisamente, que es el primer contacto que tiene el ciudadano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si es en cualquiera de estas delegaciones, pueden directamente con el delegado plantearle su queja, su pesar, y ya él tomará todos los datos necesarios para iniciar inmediatamente la investigación. Muy bien, ¿y en qué horario los encontramos? Normalmente estamos de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Con independencia de que hay una guardia permanente. Es una guardia permanente porque los derechos humanos requieren eso, ¿no? Requieren el compromiso, la convicción y la disposición total de nosotros que somos parte de la institución, y entonces las 24 horas siempre existirá una persona que los va a atender. Muy bien, pues ahí está el dato. Y quisiera también preguntarle, doctor, en su opinión y desde su experiencia más bien, ¿considera que los deudores están haciendo uso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, comentabas el tema de
de la información que deben de tener las personas. Yo los invito, aprovecho esta oportunidad para decirles que se pueden acercar a la comisión. Lo cierto es que son los casos menos, ¿no?, tratándose de deudores, pero deben de tener la certeza que se les va a brindar la asesoría de qué es lo que pueden hacer, de a quién pueden acercarse, a qué autoridad es la competente para poder resolver su problemática. Muy bien, entonces hace falta información por parte de la sociedad en general, de todas las instancias, ¿no?, que están ahí dispuestas y en las que en determinado momento puedan acudir para pues hacer valer sus derechos, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos una campaña permanente de difusión, ¿no?, de información a la comunidad, para que pueda conocer las atribuciones y facultades para qué es competente pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos y poderle brindar todo el apoyo, ¿no? La radio, la televisión, ¿no?, los medios de comunicación impresos, las redes sociales. Creo que ya hay una forma más fácil de llegarse de la información. Entonces invitar al auditorio que siempre va a haber una página de internet, que siempre va a haber un teléfono, que siempre va a haber un módulo en el que pueden preguntar, y decía hace un momento, todos los servidores públicos estarían obligados a responder todas sus preguntas, todas sus dudas, ¿no?, y darles una posible solución a sus problemas. Muy bien, casi se nos está terminando el tiempo debido a la importancia de este tema que estamos abordando, y quisiera ya casi para concluir, doctor, que nos pudieras explicar qué es un tratado internacional y en qué momento nos beneficia, por qué nos beneficia. Claro que sí, mencionaba hace un momento, es ese acuerdo de voluntades entre estados, ¿no?, un convenio como tal entre estados, ¿no?, que conforman una comunidad internacional. En el caso de nosotros los mexicanos formamos parte de una organización de estados americanos donde están la mayoría de los países del continente americano, ¿no?, y ahí en ese tratado internacional, o ese pacto, en ese convenio, pues se establecen obligaciones de los estados frente a sus gobernados para poder promover, respetar y garantizar esos derechos humanos que tienen y todos estos que se mencionaron al inicio, ¿no? ¿Qué tratados internacionales hablan de los deudores, nos benefician, dicen algo en nuestro favor? Claro que sí, la Convención Americana de Derechos Humanos como tal, que es un instrumento, un tratado internacional obligatorio para nuestro país, en el artículo 7 dice que nadie puede ser privado de su libertad por deudas civiles. El artículo 21 de este mismo instrumento establece que está prohibida la explotación del hombre por el hombre, es decir, la usura está prohibida como tal, ¿no?, porque no puedes pagar 2 o 3 veces la deuda con los intereses como tal. Bien, ¿y qué beneficios nos ha traído lo que comentábamos de inicio, esta reforma constitucional del año 2011? Trae muchos beneficios. De entrada, ampliar este catálogo de derechos, ¿no? O sea, no solo tenemos derechos humanos los que están en la Constitución, sino voltear a estos tratados internacionales que, pues vamos, a veces, muchas de las veces protegen de forma más amplia al individuo. La propia reforma constitucional trae aparejado el principio pro persona, que es precisamente que la autoridad está obligado a darle lo más favorable, siempre buscando la máxima protección del individuo, de la persona, no buscando proteger la norma, no buscando proteger a la autoridad, siempre tiene que estar en beneficio del ciudadano, del gobernado. Bien, y creo que nos espera una gran labor a todos, sobre todo a la sociedad civil organizada de conjunto, también a las instituciones y a los poderes judiciales de los estados, porque esto pues realmente tenga una aplicación material y sea una mayor cobertura o un más efectivo, eficaz respeto a los derechos humanos de todas y de todos, ¿no, doctor? Creo que sí, el compromiso es de todos. Totalmente, el Estado lo formamos no solo las autoridades, no solo las instituciones, sino también nosotros como ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene un rol y funge o desempeña un papel allá afuera, entonces en la medida en que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, creo que en esa medida podemos tener una sociedad diferente, podemos pugnar por un entorno mejor, ¿no? Entonces como ciudadanos... Más justo. Claro, como ciudadanos exijamos a nuestras autoridades y como autoridades hagamos nuestro mejor papel y desempeñemos nuestra labor, esa investidura en la que se nos ha permitido estar, ¿no? Haciendo lo mejor posible de nosotros. Los derechos humanos, créame que son una forma de vida y ojalá así lo viéramos todos, ¿no? Porque los principios y valores vienen desde casa y el respeto es un derecho humano,
¿no? Como tal. Entonces, veámoslo así, siempre pugnando por respetar al prójimo, siempre pugnando por dar lo mejor de nosotros. Muy bien, doctor. ¿Y qué le recomendaría al auditorio que esta tarde nos estuvo sintonizando desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, que se acerquen a sus instituciones. Sé que muchas veces se ha perdido credibilidad de las instituciones, de los servidores públicos, pero yo los invito a dar una oportunidad, ¿no? O a dar una nueva oportunidad a las autoridades, pedirles, ¿no? Exigirles que hagan su trabajo, ¿no? Que se acerquen. Siempre va a haber un servidor público que está obligado a darles información, a darles una orientación o a proteger y a reparar sus derechos humanos. Debemos siempre buscar la instancia adecuada y buscar acercarnos a la información además, ¿no? Doctor, en relación a cuál fuere la problemática que estamos viviendo, ¿no? Sí, va a haber, si no es la autoridad competente a la que ustedes se acercan, estaría obligado a decirle, mira, no es conmigo, es acá, vas a buscar a tal servidor público, está en tal dirección, está en tal teléfono, y entonces nosotros acudamos, ¿no? Informémonos, es una pieza importante en la protección de derechos humanos el estar informados, ¿no? Si conocemos nuestros derechos humanos, nos apoderamos de ellos y con base en eso podemos tener una mejor sociedad. ¿Qué mejor recomendación la que nos ha dado esta tarde el doctor José Alfredo Gómez Reyes, quien nos ha estado acompañando durante toda esta hora para hablar de los derechos humanos y los cobros indebidos? Creo que es un tema que da para mucho más programas de mucho contenido, porque pues nos estamos quedando un poco cortos, doctor, así que quedas comprometido para acompañarnos en una siguiente entrevista. No, hombre, yo estoy encantado, te comentaba hace rato, es una forma de vida y como tal yo estoy en la mejor disposición siempre de orientar, de dar un punto de vista, una opinión, ¿no? Para efectos de que mejore la protección de derechos humanos en nuestro estado y si es posible en nuestro país. Muchas gracias. Pues esperamos que esta información haya sido, como cada viernes, de mucha utilidad para usted. Agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz el haber estado presente esta tarde y habernos brindado toda esa información y conocimientos que no dudo serán de mucho beneficio para usted que nos sintonizó, y lo invito para que dentro de 8 días, en punto de las 5 de la tarde, no deje de sintonizar Zona Patrimonial. Hasta pronto. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón, se me reventó.